Un fuerte abrazo a los médicos en su día. Ah, no se puede. Codazo, fuerte codazo al médico en su día. Tampoco se usa más eso. Con los nudillos, nudillazos. Olis a todos los médicos. Pensaba, ¿no? El tema Maradona. Pero no la persona de Maradona, no tiene, no tengo qué decir de eso. Pero el fenómeno Maradona, ¿no? Una persona que se la llamó, se la llama, muchos lo llaman hasta ahora, Dios. Y qué tremendo, ¿no? Es un Dios y mira cómo murió. Es interesantísimo ese, el fenómeno de cómo una cultura genera un Dios y cómo termina ese Dios, ¿no? Y hoy voy a hablar sobre la muerte de Jesús en la cruz, porque justamente hay algo interesante en eso, en la muerte de Jesús. Muchas veces nosotros pensamos, nosotros los cristianos, ¿no? Pensamos en la muerte de Jesús como que fue un acto generoso, como alguien que pone su cuerpo para que alguien le camine encima para cruzar de un lado al otro. Y tiene un sentido, la muerte de Cristo tiene un sentido mucho mayor. Por ejemplo, entendemos la encarnación. Dios se hizo hombre, pero nunca, o sea, no frecuentemente pensamos en que Dios, una vez que estaba hecho hombre, tuvo que morir. Lo de morir es un plus. Y en eso, siempre insisto yo con esto, siempre, porque hay que sacárselo de la cabeza. Uno piensa que lo más importante es que Jesús resucitó. Ahí está, murió pero resucitó. Ah, es Dios. Murió pero resucitó. Y lo más grande no es eso. Lo más grande es Dios y murió. Y murió voluntariamente para dar la vida por nosotros. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera tienes temor de Dios, aunque sufre la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Lucas 23, 39 al 43. La cita para el que lo quiera ver en su Biblia. Vos fijate, esta es una situación que cuanto más la des vuelta y cuanto más la pienses, más te va a dar vuelta la croqueta, es decir, el cerebro. Vos fijate esta escena. Jesús está crucificado, hay un malhechor a la izquierda, uno a la derecha de él está a la cruz del medio, y uno de ellos dice lo que es razonable que dijera, que dice, bueno, si sos el Hijo de Dios, salvate a vos mismo y de paso salvarnos a nosotros también. Eso mismo le dijeron los soldados romanos recién, cuando le decían, el Hijo de Dios, sí, el Rey de Israel, ¿por qué no te salvás? A ver, salvate de este, y se burlaban de él. Pero el otro criminal, ese que estamos mirando ahora, es criminal que es un salvo que cuando estemos en la gloria lo vamos a conocer y va a ser un creyente que está en el cielo que nunca fue a la iglesia. Dice así, el otro criminal lo reprendió, ni siquiera tienes temor de Dios aunque sufre la misma condena. Fíjate vos la mente de ese hombre que mirando a Jesús que estaba al lado de él, pensaba que era Dios, pero que por alguna razón estaban muriendo juntos. Es loquísimo esto, ¿eh? Es un pensamiento sumamente raro y lógico de nuestra forma de pensar. Estoy acá, pensaba ese malhechor, y este hombre que está acá al lado mío es Dios y por alguna razón está muriendo. Probablemente él pensó, no es el momento de la venida de su reino,
Por eso le pide a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús, que es fantástica, eso es la conclusión del mensaje de hoy. Acá hay el hecho teológico, espiritual, trascendente, histórico, más importante de toda la historia. Dios, hecho hombre, muriendo por los pecados de los que crean en él. Pero también hay un hecho individual, personal, que podemos nosotros experimentar hoy. Le pedimos a Jesús perdón, que se acuerde de nosotros, ¿no? Como dijo este malhechor, Jesús, acuérdate de mí. Qué hermosa frase para decir cuando uno está en dificultades, ¿no? Puede decirle al Señor, Señor, acuérdate de mí. Quizá hoy mismo es un día difícil por alguna razón, es el momento para orar y decirle a Dios, Señor Jesús, acuérdate de mí, no me olvides, no dejes de pensar en mí. El, si vos parpadeas en tu atención sobre mí, yo estoy perdido. Acordate de mí. Y la respuesta de Jesús, que fue, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los, eh, los palacios de los señores de la antigüedad en Medio Oriente, como el palacio que alcanzamos a ver en Estambul, que se llama Topkapı, así se dice, Topkapı, no es en guaraní, es en turco. Era el palacio del capo máximo del Imperio Otomano. Esos palacios, hechos para grandes señores poderosos, tenían un lugar que se llamaba Paradisos. En griego el nombre Paradisos, que aparece en la Biblia en este texto y en el texto del Génesis, donde dice que Adán y Eva estaban en el paraíso. No se usa más esa palabra en la Biblia en ninguna otra ocasión, sino solamente en estas dos ocasiones. Y el Paradisos es un lugar que era como una especie de jardín, como una glorieta, pero un lugar donde podía tener habitaciones, pero era un lugar que se marcaba por esto, tenía todo lo que se necesita para que el capo de eso, el rey, el emperador, el sultán, quien fuera, tuviera un lugar donde él podía estar tranquilo, por ejemplo, para orar, o para pensar, o para leer, o para tocar música, o para escuchar música, o para conversar con un amigo. Lo llevaba ahí y ahí todos sabían que no podían entrar. Si sabían que el sultán estaba ahí, nadie podía venir y decir, disculpe maestro que lo interrumpa porque vinieron los vendedores. No, no. Cuando el emperador está ahí, no hay nadie más que el emperador y esa persona que el emperador invitó para estar con él en ese lugar. Esa palabra selecta le dijo Jesús a este malhechor que moría en estas horas junto con él en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo quisiera alentarte a que en esta mañana vos estés pensando si tenés ese lugar junto a Jesús en el paraíso. Y si no, pedile, pedile una cita.